Si sos tan amable, me parece que es algo Vale, útil para el polo y en general para todos. perfecto, pues muchas gracias. Menos mal que me he acordado porque no me estaba acordando. Ya lo grabo. Vale, pues bueno, voy a pasar, como he dicho, primero a presentaros el PowerPoint. Voy a compartir pantalla. Vale. Y aquí tengo primero el PowerPoint. Yo siempre empiezo pues mostrando un poco los orígenes, ¿no? de esto que os vamos a explicar, porque todo esto, creo que la mayoría lo sabéis, todo esto empezó pues en Barcelona, que es mi ciudad, empezó con la Universidad de Barcelona, que es donde yo he estudiado psicología, y empezó pues a causa de las dificultades de aprendizaje de mi tercer hijo, de Mario, que es el de la izquierda, el morenito. Em, y en aquellos momentos Mario pues, era el típico niño con dificultades de aprendizaje, con una inteligencia normal, buena, correcta, perfecta, y con unas dificultades de lectura que le estaban enmarañando toda su escolaridad. Entonces, él fue el punto de partida, pero sí que lo que nos dimos cuenta una vez que empezamos a estudiar el tema y empezamos a indagar en los colegios es que el perfil de Mario, primero, no es aislado, es decir, hay muchos niños como Mario, y luego que las habilidades en la lectura es un continuum. ¿No? Sí que cuando tú quieres hacer un diagnóstico como dislexia tienes que poner una raya en algún sitio y entonces tienes que categorizar grupos de niños, ¿no? Pero en el fondo las habilidades de la lectura forman un continuo y vamos encontrando pues desde los niños que leen muy mal, luego lo veremos en la campana de Gauss, hasta los niños que tienen cada vez menos dificultades, ¿no? Hasta los niños que leen muy bien. Y todo esto pues es la realidad de nuestros colegios. Y nosotros empezamos atendiendo a niños como Mario, pero aquí pongo a mis tres hijos, ¿no? Porque ellos están cada uno en un punto de la campana de Gauss, ¿no? Julia es una niña que era muy, muy buena lectora, bueno, sigue siendo buena lectora, es de estas niñas pues que a los 4 años ya había empezado a leer. Jan era un niño que estaba en la mitad de la campana de Gauss, donde estamos la mayoría, ¿no? Y Mario era un niño que estaba pues en la cola izquierda de la campana de Gauss, es decir, que a los 6 años todavía no leía y que todo el proceso lector fue muy, muy engorroso y muy poco satisfactorio. Bueno, todo esto, ¿no? Nos lo encontramos en esta variedad en las clases de cada colegio y hay una cosa que yo creo que ahora ya lo sabe todo el mundo, pero a mí me gusta empezar diciendo pues, que no nacemos preparados para leer. El cerebro no lee de forma natural, es decir, el cerebro viene preparado para aprender a hablar, viene preparado para aprender a andar, viene preparado para muchas cosas, pero no viene preparado para leer. Esto quiere decir que tenemos que enseñarle. La lectura no es una cosa natural que se adquiere por ósmosis, aunque algunos niños que empiezan a leer solos a los 4 años, como hizo Julia, y como hay otros, hay un 5% de niños que aprenden a leer solos, nos puede hacer pensar que sí, que aprendemos por ósmosis, pero no. La mayoría no, el 95% restante necesita instrucción clara y explícita para aprender a leer. ¿Vale? Esta es la primera cosa. Es decir, no es un proceso que podamos ni improvisar ni dejar al aprendizaje natural, porque no ocurre de esta manera. Y hay varios factores que hay que tener en cuenta. Uno es la maduración. Cada niño está preparado cuando está preparado, entonces sí que es verdad que hay una parte que hay que tener en cuenta esta maduración, pero hay un límite para tener en cuenta esta maduración, ¿vale? Por ejemplo, a los 4 años algunos niños leen un 5%, pero la mayoría no. A los 5 años puede ser que el 40% de los niños estén ya preparados para empezar a leer, pero el 60% todavía no, ¿vale? En primero de primaria, todos los niños deberían ya estar empezando a engranar con la lectura. Entonces sí, hay que atender a la maduración, pero no podemos estar en segundo y en tercero esperando la maduración, ¿vale? Porque si la maduración no se ha dado en primero, es que probablemente tenemos cierta dificultad. Vale, luego hay que atender a las diferencias individuales. Esto que estoy diciendo ahora son porcentajes, el 40, el 60, el 5, todo esto es muy general,
pero las diferencias individuales son importantes. A veces sí que a lo mejor necesitamos a algún niño darle más tiempo para la maduración, ¿vale? O sea, no lo tomemos todo exacto, pero tampoco nos podemos dormir en la maduración porque esto es algo que ha hecho mucho daño, en nuestro país ha hecho mucho daño y en el vuestro quizás también, ¿no? Tenemos a un niño en segundo y seguimos diciendo, cada niño va a su ritmo, ya madurará. No, si en segundo no estamos leyendo, no es un problema de maduración ya no es un problema de maduración, es un problema de que, o como le hemos enseñado hasta ahora a este niño, no ha sido capaz de adquirir los conocimientos que necesitábamos y tenemos que ayudarle de alguna manera. Esto a finales de primero está ya muy claro, ¿vale? A principios de primero podemos tener esta paciencia, pero a finales de primero ya no. Y luego está el trabajo personal. Hemos dicho que a estos niños les tenemos que enseñar, pero es que ellos tienen que aprender, ¿no? O sea, no es suficiente con enseñar, el otro tiene que aprender. Y aprendemos, pues en este caso hay una parte, lógicamente, que es recibir estas instrucciones que van a llegar del maestro, pero hay otra parte que es el trabajo individual de cada niño. ¿No? Hemos dicho, el cerebro no está preparado para aprender para leer, pero se puede llegar a estarlo, pero para ello necesita entrenamiento. Y aquí es trabajo individual de cada niño. ¿Vale? Puedes tener una maestra estupenda que te enseñe muy bien a leer, pero si luego tú no practicas la lectura, no te va a servir de mucho. Por lo tanto, estas tres cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Y luego la parte importante es que la inteligencia no tiene ninguna relación con la habilidad en la descodificación. Es decir, que un niño lea muy rápido y otro niño lea muy despacio, o sea, que un niño aprenda a leer muy rápido y otro niño aprenda a leer muy despacio, o que un niño aprenda a leer muy bien y el otro niño no consiga aprender a leer, no significa que el que lee sea más inteligente que el otro. Puede ser incluso al contrario. El niño que no está leyendo puede ser mucho más inteligente que el otro. Y no se trata de comparar, ¿eh? Lo que se trata es de no inconscientemente poner la etiqueta de menos listo a un niño porque no está pudiendo aprender a leer. Y esto, aunque parece muy obvio, es un error. O sea, es como un sesgo cognitivo que existe y que casi no nos damos ni cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo he oído a veces aquello de, uy, qué raro que no esté leyendo bien, porque es un niño muy listo. No es raro, o sea, puede ir junto, ¿no? O, bueno, claro, es que este niño es un poco limitado. No, a lo mejor no es limitado, es que es muy listo. Lo que pasa es que es limitado en la lectura porque no consigue leer bien. Y yo esto lo he oído, ¿vale? Vale, el cerebro lector, este primer cerebro que empieza a descodificar, que enseñamos a los niños las letras y que estas letras luego tienen que pasar a relacionarse con los sonidos y esto tiene que producir la palabra leída. Esto se da en el hemisferio izquierdo del cerebro, en esta parte que vemos aquí, en estas tres zonas del cerebro, que además son tres pequeñas zonas, por eso se dice que es un proceso... es un microproceso porque se da en unas pequeñas áreas cerebrales. Tenemos, esto es el hemisferio izquierdo porque esta parte de la lectura se da en este hemisferio izquierdo. Y tenemos estas tres zonas, una está encima del cerebelo, por lo tanto en el occipital, por lo tanto, por la parte en la nuca, ¿no? Y esta es la parte del cerebro que procesa la información visual, ¿no? La información visual entra por aquí, por los ojos, y funciona como si fuera una pantalla, ¿no? Se estampa contra, contra esta pantalla que es esta área temporoccipital de nuestro cerebro. Esta es la parte que ve las letras y que se da cuenta de que son letras y que las distingue de cualquier otra realidad, que les da entidad a las letras, ¿vale? Y es lo que de Heine llama la caja de las letras. Esto se tiene que poner en contacto a través de unas conexiones sinápticas que van a realizar las neuronas, se tiene que poner en relación muy rápido, y el muy rápido es importante, muy rápido con esta área en el parieto temporal, que esto sería en el hemisferio izquierdo siempre encima de nuestro oído izquierdo. Y aquí es donde analizamos aquello que oímos. Por lo tanto, esta relación es la conversión grafema-fonema que enseñamos a los niños. Y esto hay que enseñarlo explícitamente. Se puede aprender, ¿vale? Ese 5% de niños lo aprenden sin que nadie se lo explique. Pero el otro 95% hemos dicho que no. Entonces, necesitamos explicitarles que
esto que tú ves con esta forma, y que además lo puedo escribir en mayúscula, en minúscula, en cursiva, en X, se relaciona con este sonido que tú oyes con tu oído, ¿vale? Por lo tanto, esta zona es de análisis visual, aquí detrás, análisis auditivo, y esto, otra vez, a través de conexiones sinápticas, se va a poner en relación con el área de Broca, esta área de aquí delante, que es lo que va a hacer la producción de hablada de la palabra que hemos leído. Perdón. Esto es lo que se pone en marcha. Ahora bien, cuando hemos hecho todo este proceso, se dispara ya no solo el cerebro izquierdo, se dispara todo el cerebro, ¿vale? Y se dispara sobre todo el cerebro derecho, pero esto es un dibujo que no es exacto completamente, ¿eh? No son las matemáticas a la izquierda y la creatividad a la derecha, es más o menos, pero bueno, para que se entienda, la imagen es un poco así. Yo lo que quiero decir con esto es que aquí tenemos un proceso analítico de descodificación, que es el proceso de grafema-fonema, que es un microproceso porque utiliza pequeñas áreas cerebrales, pero eso va a poner en marcha todo el cerebro, todo. O sea, en el momento en que todo adquiere significado, esa descodificación se convierte en palabras, frases, textos, cuentos, historias, novelas, vidas, etcétera. Entonces ahí está todo el cerebro en una tormenta perfecta conectando aquello que está leyendo con aquello que ya sabe, con aquello que está descubriendo gracias a lo que está incorporando en su cerebro. Por lo tanto, es como una explosión de contenido y de sinapsis. Vale, esto es lo que hace nuestro cerebro. Y esto que hace nuestro cerebro se puede expresar en este gráfico que tenemos aquí delante, donde tenemos a mano izquierda, hay una balanza, ¿no? Y en esta balanza tenemos que equilibrar dos grandes subprocesos del proceso general de la lectura, ¿no? Hay a la izquierda, que era la parte del hemisferio izquierdo, ¿no? De descodificación, que hemos dicho que era un microproceso, lo pone aquí, un microproceso, se llama que es una tarea de bajo nivel, y una tarea de bajo nivel significa que no necesita intelectualidad, no hay que ser inteligente para hacer esto, es una tarea que no necesita intelectualidad. ¿Por qué? Porque es una tarea que se va a automatizar, es decir, es una tarea que se va a hacer de forma inconsciente, ¿no? Todo lo que podemos automatizar en el cerebro pasa a ser una tarea que ya no forma parte de la atención consciente. Y cuando no necesita atención consciente, quiere decir que se está ejecutando de forma muy rápida y de forma muy ligera para el cerebro. Ya no le demanda recursos atencionales al cerebro. Y esta es la clave de la cuestión. ¿Por qué? Porque la comprensión, que es la otra cara de la moneda, pero que es la que necesitamos, ¿no? En el fondo, será un macroproceso, y es esa parte que hemos visto de ese cerebro en total ebullición. Es una tarea de alto nivel, aquí sí que la intelectualidad está en juego, y la intelectualidad quiere decir nuestra inteligencia, pero también quiere decir todo aquello que ya sabemos, lo que hemos dicho antes, ¿no? Todo aquello que ya sabemos, por ejemplo, el vocabulario, ¿no? Si yo sé descodificar muy bien una palabra, pero no sé qué significa esa palabra, pues bueno, no me va a servir de mucho haber descodificado esa palabra. Si tengo un diccionario y la voy a buscar, entonces sí, me sirve de mucho haber descodificado la palabra, ¿no? O si tengo a alguien al lado y se la puedo preguntar. Vale, este proceso nunca va a ser automático, o sea, siempre vamos a tener que estar conectados con nuestra atención consciente. O sea, la comprensión necesita que estemos atentos. Sin atención no hay comprensión, ¿vale? Por lo tanto, aquí el kit de la cuestión está aquí arriba, en la parte de la conciencia. ¿Por qué? No por un tema filosófico, que también podría ser, sino porque el cerebro puede hacer simultáneamente varias tareas, pero siempre y cuando algunas de estas tareas estén automatizadas. O sea, nosotros cuando necesitamos dedicar la atención consciente a algo, cuando nuestro cerebro necesita dedicar la atención consciente a algo, esa atención no se puede repartir. La puedes repartir un poco, pero no mucho rato. Y además no va a ser muy efectivo si vas repartiendo la atención, ¿vale? Por lo tanto,
la atención es un recurso limitado, que cuando está en un sitio no puede estar en otro. Si está en la comprensión, no puede estar en la descodificación, pero si es que está en la descodificación, no puede estar en la comprensión. Cuando un niño lee muy despacio, significa que el proceso no es automático. Si el proceso no es automático, va a necesitar atención consciente. Si necesita atención consciente en la descodificación, va a tener que repartirla entre la descodificación y la comprensión. Por lo tanto, vamos a tener un cerebro que está cansado, un cerebro que trabaja menos eficientemente y un cerebro que seguramente va a cometer errores. ¿Vale? Por lo tanto, podemos acabar teniendo problemas de comprensión por culpa de que la parte de la descodificación no se ha automatizado. ¿Vale? Esto, si luego quedan dudas o cualquier cosa, me podéis preguntar, pero esta diapositiva es el kit de la cuestión de por qué necesitamos tener una lectura fluida. Porque una lectura fluida es sinónimo de lectura automática y una lectura automática es sinónimo de que esta tarea de descodificar no requiere atención consciente. Por lo tanto, el cerebro tiene los recursos atencionales liberados para dedicar a la comprensión. Y esto es lo que buscamos cuando necesitamos que esas conexiones que hemos dicho entre las tres áreas del cerebro izquierdo tenían que estar conectadas y funcionar de forma muy rápida, porque esa rapidez es sinónimo de automatismo. Vale. Cuando decimos, vale, pero ¿a qué punto de la rapidez tengo que llegar? Porque no todos llegamos al mismo sitio y es normal. Primero, porque cada uno llegamos al mundo con el cerebro con el que llegamos, ¿no? Pues, por ejemplo, Julia llegó con un cerebro que este mecanismo lector ya iba solo, ¿no? Iba de forma fácil, y Mario llegó al mundo con un cerebro en el que este mecanismo lector pues, era lento. O sea, teníamos dos cerebros diferentes y esto es la misma realidad, ¿no? La misma familia, el mismo colegio y estos dos niños con estos dos cerebros diferentes. Por lo tanto, no le vamos a pedir a todo el mundo que llegue al mismo punto. ¿Qué vamos a necesitar? La velocidad se mide en percentiles, luego os lo enseño en la campana de Gauss, y al menos necesitamos un percentil 30, que no es mucho, ¿eh? O sea, un percentil 30 es lo mínimo para decir tenemos recursos cognitivos que ya se están liberando para atender a la comprensión. ¿Vale? Y a nivel de comprensión vamos a exigir un 70%. ¿Vale? Por lo tanto, con estos dos datos, es decir, yo tengo una velocidad, ¿no? Y esto sale de aquí, ¿eh? Tengo una velocidad de descodificación por encima del 30 y tengo una comprensión por encima del 70. ¿Qué buscamos en la comprensión? En la comprensión sí que buscamos el 100%. O sea, si lo entiendo todo, pues mucho mejor, ¿no? Pero la comprensión es algo, ya sabemos, muy complejo, hay muchos factores implicados, no solo es entender lo que estoy leyendo, sino que para entenderlo, pues lo que he dicho antes, ¿no? Necesito conocer el vocabulario, necesito tener cierto conocimiento previo, ¿no? O sea, si yo me pongo a leer pues física cuántica, pues llega un momento en que puedo descodificar muy bien, pero seguramente ya no estoy entendiendo muy bien de qué me están hablando, ¿no? Y probablemente es porque me faltarán conocimientos sobre física que yo pues quizás no tenga. Por lo tanto, sabemos que la comprensión es un factor, bueno, es multifactorial, pero a estos niveles nosotros estamos pidiendo pues, un 70% de comprensión. Esto nos permite, esto es un esquema que es un esquema muy sencillo, pero que lleva años funcionando porque es lo que mejor nos puede explicar la competencia lectora de los niños, ¿no? Esto se llama, es un índice de eficacia lectora y lo que nos dice aquí es, bueno, cortamos en 30 la velocidad, ¿no? El eje de coordenadas vertical es la velocidad, cortamos en 30 y el eje de coordenadas horizontal es la comprensión y vamos a cortar en 70. El cuadrante, o sea, el espacio nos queda dividido en 4 cuadrantes y nosotros buscamos que todos los niños nos terminen el curso en el cuadrante 1. ¿Esto qué será? Bueno, pues que comprenden por encima del 70 y leen por encima del 30. ¿Vale? Claro, los que estén aquí en el 100-100, pues estos matrícula de honor, ¿no? Si estamos en el 80-40, bueno, pues vamos un poco más justos, pero estamos salvados, digamos. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, que más o menos descodificamos bien o muy bien, si estamos en el 100, pero no estamos comprendiendo lo suficiente porque hemos comprendido por debajo del 70.
Claro que también hay que mirar el numerito porque es diferente comprender el 70 o el 60 o comprender el 10, ¿no? Y aquí tenemos a los niños que han comprendido por debajo del 70 y han leído velocidad por debajo del 30. Estos son los que más nos preocupan. En primero de primaria, cuando empezamos el curso, podemos tener aquí a la mayoría de los niños, pero cuando terminamos primero de primaria, aquí tenemos que tener, si puede ser, a ningún niño. Y si tenemos alguno, tenemos que saber muy bien por qué se ha quedado aquí, ¿vale? Y aquí, ¿a quién tenemos? Pues podemos tener a la mayoría de disléxicos, nos pueden aparecer en el cuadrante lila. ¿Por qué? Porque son los niños que entienden lo que leen a pesar de que están leyendo muy por debajo de lo que necesitamos a nivel de velocidad, ¿vale? Podemos tener algún disléxico en la franja roja, también. O sea, pero nunca lo tendremos aquí, porque los disléxicos no acostumbran a tener problemas de comprensión, aunque también pueden tenerlos a causa de la mala descodificación, ¿vale? Y lógicamente no los tendremos aquí, al menos al principio, ¿eh? Con trabajo podemos conseguir que vayan subiendo. Pero bueno, no estamos tan preocupados por los disléxicos, sino que estamos preocupados por todos los niños y por lo tanto lo que vamos a intentar es que todos vayan tendiendo hacia el cuadrante 1. Y esto lo vamos a hacer entrenando, por un lado, la descodificación. ¿Por qué? Pues porque esto lo dice Stanislas de Heine, ¿no? Cuanto antes se automatice la lectura, que es la conexión entre aquellas áreas que hemos visto antes, más podrá el niño concentrar su atención en comprender lo que lee y volverse así un lector autónomo, tanto para aprender otras cosas como para propia diversión. Bueno, esto que es muy obvio, pero si lo dice de Heine, pues mejor. Y esta es la campana de Gauss que os decía antes, donde aparece solo el tema de velocidad, ¿vale? Solo el tema de fluidez. Antes hemos dicho, esta campana de Gauss nos va a reflejar, o sea, nos permite explicar, ¿no? la curva de los niños de cada uno de los grupos clase, ¿vale? Del curso escolar al que se pertenece. Entonces, en el 50 tendremos a la media. La mayoría de niños tienen que estar aquí. A medida que nos vamos acercando al 100, estamos encontrando a los niños y las niñas que son muy buenos lectores, ¿vale? Los buenos lectores, muy buenos lectores y los niños que están en la franja media alta. Aquí vamos a tener la media, pero ya enseguida, esto hemos dicho el 30 es como el límite, ¿no? Por debajo del 30 tenemos la media baja, ya tenemos a los niños que bajo, muy bajo, extremadamente bajo. Los que están aquí en la parte esta más roja, hasta el 5-10, estos niños tienen graves problemas de lectura, necesitan atención sí o sí. Y los que están entre el 25 y el 30, a veces son niños que se nos escapan, porque pensamos que no están tan mal, los que están entre el 15 y el 20, que no están tan mal, pero estos niños, si no se les atiende, con el tiempo van a estar más cerca del 0. ¿Vale? Por lo tanto, estos niños que están aquí es indispensable trabajar con ellos. No podemos decir, incluso en primero, un niño que está en el 30, no podemos decir, bueno, ha llegado en el... No, es que si llega solo está en el 30 y no trabaja la lectura, si trabaja la lectura es diferente, pero si no trabaja la lectura es que el año que viene estará en el 20 y el otro igual está en el 10 y luego a lo mejor ya lo pierdes. ¿Vale? Y para que veáis a nivel de números, ¿qué significa esto? Pues mirad, en primero de primaria, la media puede estar en unas 30 palabras por minuto, la media, ¿vale? Pero ya te encuentras a niños que leen 80 y pico palabras por minuto y que es la media de tercero, 77 tercero, 94 cuarto, por lo tanto 84 ya es una media entre tercero y cuarto, y estos niños están en primero, y son estos, los verdes de aquí, ¿vale? Pero es que te encuentras niños que están leyendo 7 palabras por minuto, ¿vale? Estos niños que están leyendo 7 palabras por minuto, si no hacemos nada, al año siguiente estarán en 16 y al año siguiente estarán en 22 y llegarán a sexto grado con 42 palabras por minuto, que es la lectura de finales de primero y mediados de segundo. Por lo tanto, tendremos en sexto niños que están leyendo como niños de primero o de segundo. Y no son pocos estos niños, son unos cuantos. Pero es que luego tenemos a los que están por aquí, ¿no? Y que no están en las 42 palabras por minuto, pero siguen teniendo un
una velocidad de lectura que probablemente les dificulta mucho la vida académica. ¿Queremos que todos lleguen al 184, 200 palabras por minuto? Bueno, pues no es necesario. No queremos que todos los niños estén aquí y tampoco va a ser posible, pero sí que tenemos que intentar que todos estos de aquí se vayan acercando a la media y luego vamos a tener que personalizarles el camino de aprendizaje, porque si le damos al niño que está aquí lo mismo que al niño que está aquí, no vamos a satisfacer a ninguno de los dos, porque este se va a aburrir y este se va a frustrar. Por lo tanto, lo que necesitamos es adaptarles este camino de aprendizaje con sesiones a la medida de lo que ellos necesitan, ¿vale? Y esta es un poco la clave de la cuestión. A nivel de respetar de la misma manera que antes hemos hablado de maduración y hemos dicho, hay una parte que vamos a tener que realmente adaptarnos a la maduración del niño, ¿no? Pero para eso es bueno conocer las etapas de la lectura. Y esto también seguro que lo sabéis mejor que yo. En 4 y 5 años estamos en una etapa pictórica o logográfica. A veces parece que los niños saben leer porque reconocen palabras enteras, pero las han aprendido como se puede aprender el logo de la Coca-Cola, ¿no? Que ves el logo de la Coca-Cola y dices Coca-Cola. El niño lee, no, el niño no lee. El niño reconoce el dibujo de la Coca-Cola como puede reconocer el dibujo de una bicicleta, ¿no? Pero sí que hemos dicho ya que hay niños que están preparados. El 40% de niños a finales de los 5 años ya pueden empezar a leer o incluso ya están leyendo. Muchos niños están leyendo a esa edad, pero hay un 60% que no, ¿vale? La etapa fonológica, ¿vale? Infantil 5 años, porque hay niños, ya hemos dicho que ya pueden empezar, y primero de primaria. Aquí es cuando tenemos realmente que poner todos nuestros esfuerzos para que aprendan a descodificar y para que empiecen a poder practicar para adquirir esa velocidad que hemos dicho que necesitamos. Y finalmente llegamos a la etapa ortográfica, que es cuando ya se empiezan a reconocer de forma rápida las palabras más frecuentes, porque estamos acostumbrados a la lectura y por lo tanto hay palabras que van apareciendo y las vemos prácticamente, parece que sin descodificar, ¿no? de la rapidez con la cual las podemos entender. Vale, y Glyphing lo que hace es tomar a los niños aquí en los 4 o 5 años, ¿no? Cuando están en esta etapa pictórica, trabajar las previas de lectura en ese momento. Las previas de lectura es lo que los autores hace años que dicen que es lo que hay que trabajar a estas edades. Autores como por ejemplo Adele Diamond, ¿no? Pero hay muchos otros, ¿no? El matrimonio Fax, por ejemplo, también. Y bueno, todas las universidades coinciden, ¿no? Hoy en día, que lo que hay que trabajar en infantil es las habilidades prelectoras, que son unas cuantas, pero básicamente tenemos memoria de trabajo, tenemos razonamiento lógico, tenemos inhibición, muy importante la inhibición, tenemos conciencia fonológica y tenemos vocabulario. ¿Vale? Son 5, hay más cosas, pero estas serían como las 5 claves. Luego tenemos en la etapa fonológica, sería ya recoger a los niños de 5 años, que ya digo que algunos ya leen cosas, pero ya aquí explicitar todo el tema de la descodificación y empezar a adquirir este automatismo. Y luego en segundo y primero y en tercero, perdón, es afianzar. Entonces, a partir de primero, segundo y tercero, el trabajo es personal, por lo que hemos dicho antes. Aquí necesitamos entrenamiento. Puedes tener a la mejor maestra del mundo, pero luego tú tienes que practicar. Y cada uno tiene que practicar lo que necesita, lo que hemos dicho antes, ¿no? Si tú te cuesta mucho leer y te estoy dando textos muy largos, vas a tirar la toalla. Si tú estás leyendo muy bien y yo te estoy siguiendo con el mame mi momú, te vas a aburrir. Por lo tanto, necesitamos adaptar el trabajo personal a las necesidades de cada niño. Esto lo voy a pasar muy rápido, pero bueno, me gusta comentarlo porque aunque hace muchos años que hay mucha evidencia científica a favor de lo que os voy a explicar ahora, sé que en la realidad todavía se trabaja a veces al contrario. Entonces, por eso no me gusta obviarlo. Antes hemos dicho que tenemos este cerebro izquierdo, ¿no? Que hace la descodificación de la lectura. ¿Vale? Esta descodificación de la lectura sigue una ruta cerebral
que existe físicamente, esta que hemos marcado antes, que se llama ruta fonológica, ¿vale? Y que es una ruta que reconoce la letra, la asocia al sonido y por lo tanto permite descodificar todas las palabras. Es la conversión grafema-fonema y confiere exactitud, es decir, nos permite leer cualquier palabra, aunque sea nueva, ¿no? O sea, la palabra consuetudinario es una palabra súper larga, es una palabra nueva que a lo mejor no hemos oído nunca, pero como sabemos descodificar, la podemos leer. No importa que no la hayamos visto nunca y que tenga, no sé cuántas letras tiene, muchas. Pues la ruta fonológica me va a permitir leer cualquier palabra, por lo tanto es indispensable que yo la tenga. Cuando yo ya llevo un buen entrenamiento, ¿vale? Ya hemos dicho, es la etapa ortográfica que hemos dicho, leo la palabra, reconozco la palabra muy rápidamente, esto es la ruta léxica. Es otra parte del cerebro que confiere más rapidez a la lectura porque permite ver la palabra de forma global. Es una ruta visual en lugar de ser una ruta fonológica. Esta es una ruta que apela a los sonidos, esta es una ruta que apela a la visión y nos permite eso, leer muy rápidamente, pero solo palabras conocidas y frecuentes. O sea, la palabra consuetudinario yo no la voy a poder leer si no la conozco por la ruta léxica, necesito ruta fonológica. Pero las palabras, la palabra palabra, por ejemplo, pues es que no, la leo casi sin darme cuenta de lo que estoy haciendo, ¿vale? Físicamente existen estas dos rutas en el cerebro. Coinciden con las etapas de aprendizaje de la lectura que siguen los niños, pero además coinciden con los dos métodos a nivel amplio, ¿no? Los dos grandes métodos de enseñanza de la lectura que se han llevado a cabo a lo largo de la historia. Uno es el método analítico, que es este método que enseña de forma explícita, esta es la letra, este es el sonido que corresponde a esta letra, y luego te enseño a juntar dos letras, y luego puedes juntar tres letras, y luego vas a juntar todas las sílabas, y luego vas a ver que las sílabas juntas te van a formar la palabra. Este es el método analítico y secuencial que apela a esta ruta fonológica. Y luego hay el método global que apela al aprendizaje significativo, ¿no? Es aquello, bueno, pues estamos en Navidades y a los niños les motiva mucho pedir la bicicleta, pues vamos a estudiar la palabra bicicleta y vamos a aprender a partir de la palabra bicicleta y a partir de la palabra computador y a partir de la palabra... Vale, esto se puede hacer, pero está comprobadísimo que es un método que causa problemas, sobre todo a los niños que necesitan de un aprendizaje más sistemático, que es el 95% de la población, ¿vale? Hay aquel 5% que no importa cómo les enseñas a leer, porque aunque tú les enseñes por el método global, ellos van a utilizar el analítico sin que nadie les explique nada, pero el resto de la humanidad necesita que tú les enseñes por el método analítico. Esto lo dice de Heine y lo dice todo el mundo que trabaja en lectura, ¿vale? En el País Vasco, aquí en España, hay un centro de estudios neurológicos que hicieron un estudio enorme para ver en qué cosas el método global era mejor que el método analítico. Y entonces hicieron una hipótesis de salida, ¿no? Y dijeron, vale, el método global va a ser mejor para la motivación, va a ser mejor para la adquisición de nuevo vocabulario y va a ser mejor para una tercera cosa que no recuerdo. Y el método analítico va a ser mejor para la exactitud, va a ser, bueno, pues al final resulta que lo que dio el resultado del estudio es que no era verdad. Es decir, que todo, en todo, era mucho mejor el método analítico. ¿Vale? Por lo tanto, se sabe que hay que enseñar a leer de forma explícita y de forma secuencial y desde lo más pequeño a lo más grande y con la comprensión esta de la letra, la sílaba, la palabra, la frase, el texto, de lo pequeño a lo grande. Vale. ¿Qué hacemos entonces en Glyphing? Bueno, pues como hemos visto que en las previas de lectura, todos los estudiosos de la materia están de acuerdo en que hay que trabajar las funciones ejecutivas, que nos van a servir para la lectura, pero nos van a servir también para cualquier aprendizaje, pues vamos a trabajarlo a través del juego
y incorporando muchísimo vocabulario. El vocabulario está presente en todo lo que hacemos a esas edades. Y vamos a trabajar la inhibición, la metacognición, la planificación, la flexibilidad cognitiva y la memoria de trabajo. Aquí no lo he puesto, pero el vocabulario está presente, porque no lo he puesto porque no es una función ejecutiva, ¿eh? Pero el vocabulario es como un caballo de batalla porque trabajamos todo aquello que correlaciona luego con facilidad para aprender a leer. Luego, a finales ya de los 5 años y a principios de primero, trabajamos la descodificación. Y lo hacemos mucho, con mucho hincapié en la conciencia fonológica, que también hay mucho consenso y mucha evidencia de que es como el caballo de batalla. Lo hacemos a partir de la sílaba, por lo tanto tenemos muy en cuenta la segmentación silábica y muchas veces se utiliza la lectura con no palabras. ¿Y eso por qué? Porque cuando las palabras se han repetido, se han visto varias veces, lo que ocurre es que las aprendemos y pasamos a leer por la vía léxica. Recordemos que el cerebro tiene una vía léxica. Entonces, si nos cuesta mucho descodificar, lo que hacemos es memorizar todo lo que podemos para poder leer lo antes posible. Y esto está muy bien, porque vamos a leer muy rápido algunas palabras, pero cuando nos aparezca la palabra consuetudinario, no la vamos a leer, no la vamos a poder leer. Y estoy poniendo una palabra muy difícil, y muy larga, pero es que cuando nos aparezca cualquier palabra que no hemos memorizado, y esto, si intentáis recordar, niños, que los escucháis leer en voz alta y de repente leen la palabra mamá muy rápido, pero luego se paran, se bloquean con una palabra que a lo mejor es corta, pero que no es frecuente, ¿vale? Estos niños les pasa esto, que tienen una vía léxica que han activado y una vía fonológica que no funciona bien, ¿vale? Por lo tanto, la manera de activar la vía fonológica sin permitir que se active la vía léxica y por lo tanto entrenar esa descodificación, una manera de hacerlo es utilizando no palabras, porque las no palabras como no las podemos memorizar, ¿no? Podemos memorizar alguna no palabra, pero sería bastante absurdo memorizar las no palabras. Vale. Luego, evidentemente, vamos a trabajar la comprensión y eso sí, evidentemente no lo podemos hacer con no palabras, vamos a utilizar palabras, frases, textos, vamos a trabajar la ortografía y siempre vamos a intentar que se haga a través de la motivación, ¿vale? Para eso tenemos un juego. Esta es la parte de la presentación. Antes de irme a enseñaros el resto, os recuerdo, no sé si Marcelo os lo ha contado, la semana que viene, del 10 al 14 de mayo, hacemos el primer congreso sobre lectura organizado por Glyphing, se llama Corazón Lector 2021. Pueden ustedes ingresar a nuestra página web, a glyphing.com, y encontrarán el registro si se quieren registrar. Es gratuito o a través de un donativo. Y lo que es muy importante saber es que bueno, cuando entren y vean el programa verán que hay muchísimas cosas. No se asusten porque es asincrónico, es decir, uno se puede conectar y ver los vídeos que van a estar grabados, son entrevistas básicamente. Hay algunas personas argentinas, como por ejemplo Florencia Salvarezza de INECO o Valeria Busamra del CONICET y bueno, hay otras personas de España y de otros países. Y luego va a quedar abierto hasta el día 30 de mayo. Por lo tanto, tienen como 15 días para poder ver todo y ver lo que les interese, ¿eh? No hace falta que uno lo vea absolutamente todo. Vale, voy a salir de aquí. No sé si alguien quiere preguntar algo. Un pequeño apunte, que hablas del Congreso. Sí. Acabamos de superar los 1000 inscritos. Muy bien. Vale. Pues estupendo, pero no se preocupen que como es virtual todavía caben. Vale, miren, ahora lo que les queríamos enseñar es, esto sería la plataforma, ¿no? Desde la visión que tienen los maestros. Esto es un colegio, aquí estamos en el... Ay, lo voy a poner en español. Vale. Me voy a segundo, por ejemplo. Aquí se selecciona el curso que se quiere ver. Estamos, por ejemplo, en segundo. Estos son los niños de segundo.
Y aquí tenemos, nosotros aquí estamos terminando el curso. Esto es mayo, estamos en mayo, sí, el mes que viene acaba el curso. Empezó ayer, no sé qué ha pasado este año porque el curso empezó casi literalmente ayer y se termina mañana. Ha pasado muy rápido. Sí, el mes que viene ya se termina aquí el curso escolar. Por lo tanto, ya tenemos aquí, ya estamos terminando. Nosotros lo que queremos conseguir es terminar el curso con la mayoría de niños aquí, en lectura autónoma. Lectura autónoma quiere decir que tienen una comprensión por encima del 70, en este caso este niño, no, este es una niña, tiene un 95 y que tiene una velocidad por encima del 30. Esta niña tiene un 50. Esto le da un Glyphel del 98 y esto pues está muy bien. Lectura autónoma. ¿Vale? Tenemos... Ah, mira, este lo conozco. Tenemos este niño que nos ha dado bajo en velocidad. Esto es a principio de curso, ¿eh? ¿O es la última? A ver. Pues nos ha dado justito en velocidad de 50, hay de 25, perdón, pero una comprensión del 85. Por lo tanto, nos dice que este niño necesita trabajar un poco más la velocidad, pero está muy bien de comprensión. ¿Vale? Y así vamos terminando con todos los niños. ¿Vale? Yo no sé si aquí ya han hecho la última evaluación o no. Sí, es la última evaluación esta. Vale, pues ya la han hecho. Vale, y así, cuando llega a final de curso, tenemos que ver qué niños tienen todavía problemas. Por ejemplo, este niño sabemos que es un niño con unas dificultades especiales. ¿Y qué niños? No han hecho la última evaluación estos niños todavía. No, esto no es la última evaluación. No, Ahora me estaba asustando, he dicho, si han hecho la última evaluación, esto... No, porque normalmente esto no pasa. Esta es la primera evaluación. La primera evaluación, o sea, cuando empezaron el curso, van a hacer la evaluación seguramente a finales de este mes o a principios de junio, probablemente a finales de este mes. Y entonces vamos a ver la diferencia entre el principio y el final. Y aquí están los marcadores, ¿no?, de las cantidades de sesiones hechas. Este niño, como es de segundo, el año pasado también trabajó, entre los 2 años ha hecho 165 sesiones y este año ha hecho 86 sesiones. ¿Vale? Y en los últimos 15 días ha hecho 6. Bueno, pues aquí podemos ver el seguimiento de los niños. Si queremos verlo más en concreto, podemos entrar, pues no sé, vamos a entrar, pues no sé. Bueno, vamos a ver a un niño, una niña que tiene muy buena lectura. A ver. ¿Vale? Aquí se puede ver lo que tiene pendiente de realizar. Si no han hecho la última evaluación, la tiene pendiente aquí arriba. ¿Vale? Y aquí vemos cada una de las, podemos llegar a mirarlo si nos interesa, ¿eh? Tenemos cada una de las sesiones y podemos ver cada una de las actividades, todos los registros que tenemos. Vale, esto es lo que ve el colegio y luego está lo que ven los niños. Los niños entran en la plataforma, se encuentran aquí un play para jugar, o sea, tiene preparada la sesión que le va a tocar hoy. Las sesiones pendientes de jugar están aquí en sesiones programadas. Las sesiones del historial las puede repetir las veces que quiera, las puede ver todas y las puede repetir si es que las quiere repetir. Hay niños que repiten sesiones. Tiene el espacio para los resultados, para ir a ver los resultados. Pues la última sesión es esta de aquí. Entonces, ha tenido una precisión del 100%, es decir, no ha cometido errores de lectura, ha tenido una velocidad del 62, que es buen ritmo de lectura, sigue entrenando y fortaleciendo tu hábito lector, pero ya es un buen ritmo de lectura, y una comprensión del 100%. ¿Vale? Había empezado en 25 de velocidad, sí. Lo vimos antes. Sí, aquí tenemos, es verdad, todavía no se ha hecho la evaluación final. Sí, es que me parecía, digo, no puede ser, estos niños tendrían que estar mejor. Y es porque todavía no han hecho la evaluación final. Pero este niño, por ejemplo, empezó primero de primaria con un percentil 10. No pasa nada, en primero de primaria un percentil 10 no nos asusta porque los niños están empezando a leer, no hay problema. Ahora con la pandemia a lo mejor esto se nos ha trasladado a segundo. Nos puede pasar también en segundo. Vale. ¿Qué ocurre? Bueno, esto es la evaluación intermedia, evaluación final. En la evaluación final, un 67. Es decir, este niño empieza con un percentil 10,
pero trabaja 189 sesiones, hizo el año pasado, y termina en un percentil 67, o sea, estupendo. Cuando empieza segundo, empieza con un percentil 29, ya no es un 10, pero ¿por qué empieza con un percentil 29? Bueno, pues porque de repente estamos cogiendo a ese mismo niño de primero y lo estamos baremando con los datos de segundo, por lo tanto los datos de segundo son mucho más exigentes y por eso baja, pero bueno, empieza con un 29, es casi un 30, por lo tanto empezar segundo con casi un 30 de segundo no está nada mal. Y ahora veremos cómo termina este año, que seguro que va a terminar por encima del percentil 50 porque lleva 122 sesiones, ¿vale? Y luego el año que viene, en tercero, terminará su recorrido y ya estaremos. ¿Estaremos por qué? Porque en tercero deberíamos tener ya todos los niños con una lectura consolidada para retomar el cuarto curso ya con cierta autonomía lectora. Bueno, el niño va acumulando vehículos en función de cómo le van las sesiones, ¿no? Pues en este caso este niño lo vemos aquí, ¿no? O sea, un niño de una muy buena velocidad casi siempre, o sea, tendría casi todo cohetes. Es un niño que está adquiriendo una buena velocidad, pero lo que normalmente llega al ala delta, ¿no? Empezó probablemente con los patinetes, siguió con las bicicletas y es un niño de ala delta. De cuando en cuando le va muy bien, 38 cohetes está muy bien, ¿no? Y luego estamos preparando, que lo vamos a presentar la semana que viene, que si quieren no lo tengo aquí ahora, no lo tengo aquí. Es que lo acabamos de sacar y lo vamos a ver la semana que viene. Las sesiones en función del trabajo, es decir, de haber hecho las sesiones más el resultado de las mismas, es decir, la competencia en estas sesiones, va a dar unos puntos que son unos soles y estos soles se van a poder canjear con un juego de edificación de un pueblo y tal para que los niños tengan la motivación, ¿no? de ir a ganar más soles a través de su trabajo para poder hacer sus construcciones. Bueno, esto es lo que ve el niño cuando termina de jugar y si quieren ver sesiones, lo único que tienen que hacer es ir a nuestra página web, que es, bueno, pues glyphing.com. Aquí, lo voy a poner en castellano también. Vale. Aquí os aparecerá el congreso por si os queréis inscribir o mirar qué es lo que hay dentro. Y luego aquí tenéis la demo para ver sesiones, ¿vale? La demo son sesiones reales, o sea, vais a ver sesiones reales. La única diferencia es que la estética de las sesiones se adaptan a la edad de cada niño. O sea, los niños de 4 y 5 años tienen una estética, los niños de primero tienen otra, los de tercero tienen otra. Y en cambio, aquí, en la demo, vais a ver siempre la misma estética. Pero vais a escoger pues, el idioma que os interese, que me imagino que no va a ser el catalán ni el euskera. Vais a decir, pues quiero ver qué trabaja Glyphing con un niño de primero, qué trabaja con un niño de segundo y qué trabaja con un niño de tercero o qué trabaja en infantil. Esto es lo que trabajamos en los colegios. Nosotros sabéis, o si no os lo cuento, que trabajamos también en gabinete y en gabinete podemos ir hasta secundaria, ¿eh? O sea, no hay límite de edad para entrenar con Glyphing, pero en colegio nos paramos en tercero. Pues ustedes van a poder entrar primero de primaria y decir, vale, quiero ver qué trabaja un niño de primero de primaria cuando trabaja las funciones ejecutivas, cuando trabaja la comprensión lectora o cuando trabaja la automatización de la lectura. Y en cada uno de estos botoncitos vais a encontrar una sesión para poder ver, ¿vale? Yo no entro, no os lo enseño, entráis y así miráis lo que os interese. Y ya está, dejo de presentar. Marcelo me ha indicado que hay preguntas pendientes, pues voy a cerrar aquí. Y hay una Montse que, bueno, si lo veremos, si se grabará y lo compartiremos. Ya ha contestado Marcelo. Y ahora me he hecho un lío y no sé entrar en el chat. No sé entrar, o sea, no sé dejar de compartir porque estoy teniendo un lado. Ah, sí, ya lo veo. Ya está, no veía el botón de dejar de compartir.
Ya está. Pues hay preguntas donde en el chat. Sí, en el chat dicen, ¿es posible trabajar con glyphing en familia sin necesidad de que el colegio lo utilice? Si quieres contesto. En fin. La respuesta es sí. En enero del año pasado lo lanzamos justo antes del cierre por pandemia. Tenemos un producto que es Glyphing Go, que es para entrenarle la lectura y lo pueden hacer, o sea, lo pueden contratar las familias directamente. Lo que os hemos expuesto, que le llamamos Glyphaula, además de tener las sesiones individuales, tiene toda la parte grupal. La escuela es una herramienta, creemos que muy potente, también el tema de evaluar, de saber la fotografía de lo que hay en el grupo de alumnado, ¿no? En todo el alumnado, y luego este seguimiento. Esto Glyphaula tiene, o sea, las partes individuales y además toda la gestión del grupo. Y luego las condiciones, cuando la escuela contrata, pues sale mucho mejor de precio porque es un tema curricular, que la escuela pues entra en bloque y las condiciones son más favorables económicamente y además el plus de tener todo el grupo. Pero bueno, la respuesta es sí, que esto también llevamos mucho tiempo trabajando en ello y bueno, finalmente hace ahora un año y medio que sí, que está funcionando. Vale. He visto esta pregunta de qué diferencia observa de este método con el modelo didáctico alfabetizador. Yo no sé qué es el modelo didáctico alfabetizador. O sea, no sé qué es. Pero si me lo queréis explicar. Graciela, sí. Yo te quería hacer una pregunta, Monse, mientras por ahí tiene que ver con esto que preguntaban, ¿no? ¿Glyphing está trabajando con escuelas de Sudamérica? Sí. Sí, Por sí. ejemplo. Pues, por ejemplo, me ayudará Elisenda. Sí. Estamos en Argentina en varios colegios, por ejemplo, en San Luis, San Luis. zona norte, después en zona sur también estamos en otro colegio. Mariano Moreno, ¿no? Así como grande e importante a comentar es el acuerdo con el Mineduc, el Ministerio de Educación de Chile, con el cual este año el año pasado en realidad firmamos un convenio de colaboración con ellos y ofrecemos 1000 licencias Glyphing a colegios públicos de Chile, ¿vale? Esto sería, y después también estamos en Perú, estamos en Colombia, estamos en Uruguay. México también, Uruguay, por supuesto, Uruguay también. Y estamos sobre todo en lo que es colegio privado, con la excepción de Chile, que estamos en colegios públicos. Muchas gracias. De nada. Vale, dice, Graciela dice, parte de 3 bloques, el bloque global a partir de la exploración de textos, el bloque analítico y el bloque sintético. Sí, a ver, es que es lo que hay que trabajar. El tema está en que no nos olvidemos el analítico y que además empecemos por él. Es decir, el problema es empezar directamente por el global y dejar que los otros, ¿no? El analítico y el sintético, el niño los capte de alguna manera. Sí. El bloque global no es el método global, sino que se considera la exploración que hace el chico de los textos a partir de la lectura del docente, de la renarración que puede hacer a partir de las imágenes, y después se va a la palabra, parte de la palabra, no de la letra, porque es un contenido con significación. Y de ahí se parte de la palabra, se desglosa, se ve cómo el fonema, por la conciencia fonológica, el fonema tiene relación con el grafema, que existe un paralelismo, a veces imperfecto, y después que el chico va trabajando con esa parte
analítica, se pasa a la parte sintética, que es la escritura, la corrección de la ortografía, que pueda producir palabras y frases, que pueda leerlas, que pueda escribirlas correctamente, que pueda hacer la separación entre palabras que no se hace en el lenguaje oral. Entonces, digamos, ese es el modelo. El bloque global no es el método global, es un bloque iniciador. Sí, lo he entendido, lo he entendido. Por eso decía que lo importante es que el bloque global contenga también los otros. Claro, sí, sí, todos están interrelacionados. Pues está muy bien, está muy bien. Sí, sí, está estupendo. Si se hace así, está estupendo, sí, sí. Claro, tiene en cuenta las ciencias de referencia, la sociolingüística, la psicolingüística, las ciencias cognitivas, o sea, todas las ciencias de referencia hacen sus aportes para que se pueda trabajar con el modelo didáctico Sí, alfabético. al final, cualquier modelo que se utilice, lo que va a necesitar es unas actividades que bajen al suelo toda la teoría. Claro. Sí, claro. Entonces, Glyphing lo que propone es estas actividades ya hechas para bajar al suelo la teoría y poder trabajar efectivamente, ¿no? Porque el marco teórico está estupendo y necesitamos un marco teórico que nos ampare, pero al final esto tiene que traducirse en algo efectivo que se pueda hacer sin necesidad de tener que inventar la actividad cada día, ¿no? Entonces, Glyphing te da todas estas actividades ya hechas a la medida de cada niño. Bueno, me pareció muy interesante la conferencia. Realmente yo soy difusora porque hago periodismo cultural educativo, así que cuando la pasen a YouTube la pondré en los blogs educativos de las distintas instituciones donde trabajo. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Quería saber cómo manejan las palabras de uso frecuente. Yo soy coordinadora, directora de inglés, que es otro tema, pero quería saber si también las decodifican, si las usan directamente como sight words, y si las decodifican por sonido o por nombre de cada letra. He leído mucho sobre esto y hay distintas teorías. Vale, lo de... o sea, cuando nombramos la letra, ¿vale? Sí que lo último que se dice es que facilita a los niños, les facilita la descodificación luego de la palabra entera cuando enseñamos el sonido de la letra en lugar del nombre de la letra. Sí, eso sí. Yo he visto niños que leían papá diciendo peapa, peapa, ¿no? No, pea, pea. Como era pea, 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 ¿no? Porque la P se llama P y luego veo la A y le digo pea. Esto evidentemente la mayoría de niños no lo hacen, pero los niños que tienen más dificultades, pues si aprenden el sonido de la letra, pues esto no les ocurre. Luego está lo de descodificar. La descodificación es la primera parte para enganchar velocidad. ¿Vale? Luego la velocidad, habrá una velocidad que pertenecerá a la propia descodificación, que por eso trabajamos con no palabras, y luego lo de las palabras frecuentes no es que lo hagamos de una manera determinada, es que las palabras frecuentes salen frecuentemente de manera natural en los textos naturales. Entonces, estas son las palabras que estas sí que casi son por osmosis, ¿no? Porque aparecen tantas veces que el cerebro las reconoce como un todo de forma muy rápida. ¿Vale? Por eso ustedes no las enseñan aparte, tac, 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 visualmente. Sí, hay sesiones en que sí, en que se trabaja con las palabras frecuentes aparte. De la misma manera que hay sesiones que trabajan solo descodificación, hay sesiones que inducen a ver las palabras frecuentes muchas veces para luego, por ejemplo, hay unas palabras que se llaman Glyphipedia, ¿no? Donde buscamos
palabras que son frecuentes en el currículum de los niños. A veces son palabras que no son tan frecuentes en la vida cotidiana, pero son frecuentes en el currículo de los niños porque estamos estudiando los huesos, por ejemplo. Tal cual. Sí. Entonces, hay sesiones donde salen los huesos. ¿Por qué? Porque aquel niño en su realidad va a leer muchas veces estos huesos y entonces si le ayudamos a que los reconozca lo antes posible, pues le estamos ayudando en la comprensión. Perfecto. ¿He contestado? Muchas gracias. Sí, sí. Gracias. Entonces, te quería hacer una consulta referente al asesoramiento a gabinetes. Sí. ¿Hacen asesoramiento a gabinetes? Sí. Sí, nosotros trabajamos, o sea, nosotros tenemos 3 colectivos que están interesados en glyphing, ¿no? Uno es el colegio, para lo que decía Pere, para evaluar, para tener una fotografía de cómo están todos los niños, para poder adaptar el aprendizaje a cada uno de sus necesidades. Luego tenemos los gabinetes, porque es donde van los niños que tienen dificultades con el aprendizaje de la lectura y glyphing se muestra muy efectivo ahí. Y luego vamos también a las familias directamente, que también es lo que he explicado Pere antes, pues porque hay familias que no tienen un consultorio y a lo mejor tampoco tienen un colegio que esté haciendo glyphing. Entonces las familias pueden acceder también directamente. Y los consultorios pues, y los colegios empiezan glyphing con una formación en lectura y una formación en la plataforma. Bueno, muchas gracias. Sé que son casi las 11 de la noche en Barcelona y te queremos agradecer todo este tiempo tan generoso que nos has brindado, Monse, lo mismo a Pere y a Elisenda. Por mi parte, bueno, quería saber si Grace, Roldán o Marcela tienen alguna consulta más, como para ir cerrando un poco la reunión. No, por nuestra parte, queremos agradecerles por este rato a ustedes desde Barcelona y a todos los que se sumaron. Creo que ahora nos queda explorar un poco los demos y chusmear todos los juegos y las actividades, seguir reflexionando sobre esto y sin duda unirnos al próximo congreso, que me parece que va a ser una excelente experiencia y una nueva posibilidad de encuentro. Así que a ustedes, desde allá, muchísimas gracias y nada, que tengan una linda noche y por acá un lindo final del día. Gracias. Gracias a todos. Enviaremos la grabación. Muchas gracias. ¿Cómo hacemos los interesados en compartir el congreso? ¿Cómo nos comunicamos con ustedes y nos inscribimos en el congreso? En la página web. En la página web hay, en el inicio de la página web hay un sitio donde pone entrar al congreso, se inscriben y ya está. Ya. Bueno, desde el Polo lo vamos a replicar, vamos a tomar sus posteos en las redes y los vamos a subir también para que esto llegue a más interesados. Creo que en el email que preparó Elisenda, me parece que también hay un link, ¿no? Un enlace para, ¿verdad? Aquí en el chat la dirección. Tenemos el link, Elisenda, muchísimas gracias. Y bueno, cuando puedas nos mandan la grabación, así la subimos al canal de YouTube también para que podamos replicarla. De acuerdo, perfecto. Por supuesto, si quieren saber más información sobre Glyphaula y cómo trabajamos en el colegio y todos los detalles, estamos a su disposición. Gracias, Pere. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. La verdad que en este momento tan difícil con la pandemia que nos atraviesa a todos, sobre todo los más chiquitos están atravesando una situación muy compleja para el aprendizaje lectoescritor, así que me parece que esta oportunidad que nos brindan a los colegios de Argentina es muy interesante. Muchas gracias por todo y me despido. Gracias. Chao. Chao. Nos vemos. Gracias. Chao. Buenas noches.